Bueno, ahora antes de empezar con el concepto de MRU, vamos a hablar de otros conceptos que son importantes, que capaz no queden muy claros ahora, pero con los ejercicios van a quedar mucho más claros, ¿sí? Hay que distinguir entre lo que es posición, que es distinto de desplazamiento, que es distinto de distancia recorrida. Bien. La posición es una magnitud vectorial, pero que hace referencia a el lugar donde está el cuerpo, ¿sí? El lugar donde yo me encuentro. Si yo, por ejemplo, acá vamos a dibujar un árbol, ¿sí? Y acá estoy yo, que estoy a 5 metros, ¿sí? Esa va a ser mi posición. No me estoy moviendo, estoy a 5 metros del árbol. Como estoy diciendo del árbol, cuando yo hablo de posición, es necesario que marque un punto de origen. Yo no puedo decir vivo a 20 metros sin especificar respecto de qué. 20 metros respecto de la casa de mi tía, 20 metros respecto de la heladería. Siempre tengo que especificar cuál es mi origen. Bien, el desplazamiento, si yo hablo de desplazamiento, estoy hablando de un cambio de posición en el tiempo. Me estoy moviendo. Ese centro de masa, el centro de masa del cuerpo se va a estar moviendo. Tanto posición como desplazamiento son magnitudes vectoriales. Como yo me voy a estar moviendo, la posición, que generalmente se representa con la letra X, después vamos a explicar por qué con esta letra, voy a tener una posición inicial y una posición final. ¿Por qué me voy a estar desplazando? Me voy a estar moviendo. Ahora, la distancia recorrida es un concepto distinto de desplazamiento. Para explicarla vamos a ver este ejemplo. Yo estoy sentado en el aula de biomecánica, de momento me agarran ganas de ir al baño, me levanto y voy al baño que se encuentra a 10 metros del aula. Voy al baño y luego regreso al aula y me siento. Bien, ¿cuál es mi desplazamiento y cuál es mi distancia recorrida? Mi distancia recorrida van a ser 20 metros. Distancia recorrida igual 20 metros. ¿Por qué? Porque fui y volví. Entonces hice 10 metros a la ida y 10 metros a la vuelta. Ahora, mi desplazamiento es 0. ¿Por qué? Que esto es lo que capaz es difícil de entender. Mi posición inicial va a ser igual a mi posición final, porque volví al punto de partida, fui y volví, con lo cual mi posición al final del recorrido nunca cambió. Por eso mi desplazamiento es 0, yo no me desplacé. Sí recorrí una distancia, pero no me desplacé. Bien. Eso en cuanto a posición, a desplazamiento y a distancia recorrida. Sé que capaz suena raro esto de que el desplazamiento es 0, pero es porque generalmente cuando hablamos de movimiento nos confundimos esto de la distancia que recorrí con lo del desplazamiento. Pero son dos conceptos distintos. Bien. El siguiente concepto va a ser el de velocidad. Si estamos hablando de posición, de desplazamiento, de distancia recorrida, quiere decir que hay un movimiento. Y si hay movimiento, va a haber velocidad.
La velocidad va a ser la variación de la posición de un cuerpo en el tiempo. ¿Sí? O sea, ese cuerpo va a ir cambiando de posición a lo largo del tiempo, entonces va a adquirir cierta velocidad. La velocidad, como dijimos, es una magnitud vectorial, o sea, es un vector, por lo cual va a tener origen, sentido, dirección y un módulo. Esa velocidad, ese vector velocidad, se calcula como el desplazamiento que el cuerpo hizo en un determinado tiempo. ¿Sí? Bien, ¿qué quiere decir este triangulito que puse acá? Quiere decir variación. Siempre que vean un triangulito así, quiere decir que esa posición varió. Que quiere decir lo mismo que poner posición final menos posición inicial. Lo mismo con el tiempo. Quiere decir que hubo una variación en el tiempo. Es decir, que esa variación va a ser mi tiempo final menos mi tiempo inicial. Ahora capaz no se entienda nada y es lógico que no se entienda nada, pero cuando hagamos los ejercicios todo esto va a quedar más claro. Bien, y hay otro concepto que va de la mano de velocidad, que es el de rapidez. ¿Sí? La rapidez es el valor de ese vector velocidad, es decir, es el módulo de ese vector velocidad. Entonces vamos a poner es el valor o módulo del vector velocidad. ¿Sí? Si yo digo que la persona va a 20 km por hora, estoy hablando de su rapidez. ¿Sí? Entonces, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial, la rapidez es una magnitud escalar. Bien, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo dos personas. ¿Sí? La persona A, que va para allá y va a 20 km por hora, y la persona B, que va para el otro lado en sentido contrario y también va a 20 km por hora. Estas dos personas tienen la misma rapidez porque los dos van a 20 km por hora. Si en este caso tienen misma rapidez, pero distinta velocidad. ¿Por qué? Porque este va para allá y este va en sentido contrario. Y recuerden que la velocidad, al ser un vector, tiene sentido, dirección, valor y un origen. ¿Sí? Bien, entonces, la velocidad nos va a informar no solamente la rapidez de un cuerpo, sino también el sentido y la dirección de ese cuerpo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, vamos a dibujar acá una pista de carreras, ¿no? Tengo acá al autito que va a recorrer esa pista de carreras. Este auto puede recorrerlo con rapidez constante, pero ir cambiando su velocidad. Por ejemplo, digamos que todo esto lo hace a 10 km por hora, ¿sí? Va a ir así, luego 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 así. Este es todo el recorrido que va a ir siguiendo el auto, ¿sí?
si se dan cuenta, la dirección que va tomando va cambiando. O sea, si bien mantiene esa velocidad de 10 kilómetros, su velocidad va a ir cambiando porque va a ir cambiando el sentido de la velocidad. Primero va a ir así, y en un momento arranca así su velocidad en este sentido, y en un momento está para abajo. Sí, va a ir recorriendo toda la pista, con lo cual su velocidad sí va a ir cambiando, pero su rapidez permanece constante.